del 2017. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a su programa Contacto Directo. Hoy son nuestros invitados Fausto Camacho, delegado de Creo ante el Consejo Nacional Electoral, la audiencia pública de escrutinios del CNE y el rechazo a las 5 peticiones de la alianza Creo Suma. Lo vamos a examinar. También estará en nuestros estudios Liz Larrea, la ministra de Inclusión Económica y Social. Los recursos para las zonas afectadas por el terremoto. ¿Qué se ha hecho? ¿Qué falta por hacer? El accionar ante la emergencia por las inundaciones, lo revisaremos. Y Abdalá Bucaram Puley, ex candidato presidencial por Fuerza Ecuador FE. La situación global del proceso electoral, más allá del reclamo de la alianza Creo Suma, la piedra de toque de un sistema electoral que resulta funcional al proyecto político en el poder. Lo vamos a analizar. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Estefi, buenos días a todos. El CNE se reinstaló ayer en audiencia pública de escrutinios de la segunda vuelta presidencial y tomó varias decisiones respecto al reclamo presentado por la alianza Creo Suma. Fausto Camacho, delegado de Creo ante el CNE. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo. Debo empezar señalando que tomé una decisión en lo personal muy importante que tiene que ver con asumir la representación del binomio del señor Lasso y del señor Páez, en razón de que este binomio dejó de ser una propuesta solamente de Creo y Suma y pasó a ser en esta ocasión una propuesta de un gran frente de ecuatorianos cansados de la prepotencia, el abuso y que queríamos recuperar la democracia. Esta decisión es mía, no del Observatorio Electoral, y la asumo con plena responsabilidad. Antes de entrar a ver cada decisión del Consejo Electoral sobre las 5 peticiones de Creo Suma, ¿todas las decisiones del CNE fueron negativas o por lo menos se aceptó alguna? Absolutamente todas negativas, Alfredo, y negativas desde el inicio cuando empecé en aquella audiencia solicitando se entregue una información muy sencilla por secretaría, si es que estaban o no pendientes en las provincias algún recurso administrativo que haya sido interpuesto por alguna organización política y que no se haya resuelto. Nunca se contestó aquella tan elemental pregunta, sino al finalizar, al momento de tomar la decisión después de casi 3 horas, en la que se certificó algo distinto a lo solicitado por mí. Se certificó, Alfredo, que no existía en la Secretaría General del Consejo ninguna acción administrativa pendiente. La pregunta fue otra: si existían o no pendientes resoluciones administrativas en alguna provincia. Y a lo largo de mi intervención, aparte de ese pedido, había señalado que estaba pendiente de resolverse en la provincia de Pichincha una acción administrativa presentada y que todavía no había sido resuelta por el Consejo Nacional Electoral. Ergo, los datos de la provincia de Pichincha no estaban en firme. No importó absolutamente nada. Había un libreto escrito, había un libreto anunciado. Vamos a ver al libreto. Sobre las 1.795 actas sin firmas y las 31.188 actas con menos de 3 votos en blanco cada una que existían según la solicitud de Creo, ¿por qué no se hicieron las verificaciones solicitadas? Bueno, se hizo pues sobre la base de ese libreto una exposición diciendo que estadísticamente no tenía ningún sentido. Se hizo una argumentación simplemente de parte de ellos con una gran exposición de varios puntos de vista, pero no se tocó al tema de fondo, la transparencia del proceso electoral y las razones de por qué se estaba llevando adelante un acto ilegítimo, ilegal, que había sucedido en ese momento, que se estaba consumando en ese momento y que en varias ocasiones fue advertido por parte de la delegación del binomio del señor Lasso y del señor Páez, y sin embargo de la cual continuó aquel libreto que le decía. Pero ¿cómo es que no se verificaron? ¿Qué prueba se dio por parte de Creo de que no hubiera firmas
o qué pruebas hubo de parte del CNE de que sí había las firmas en las actas que se indicaba? O sea, simplemente se negó. Simplemente la necesidad de tener que creer lo que dice el informe de los técnicos del Consejo Nacional Electoral respecto de las firmas, por ejemplo. Sin embargo, cuando se solicitó que toda vez que ellos habían hecho una larga exposición de más de 25, 30 minutos, interrumpida varias veces por el presidente Pozo para dar argumentos adicionales a los que exponían sus técnicos, nosotros pedimos que se nos dé exactamente la misma oportunidad para poder hacer una exposición en esas condiciones y que en ese sentido, pues entonces solicitamos se nos dé el tiempo necesario para implementar la parte de la exposición, las diapositivas, etcétera, petición que también fue denegada. Sobre la falla del sistema informático que no valida resultados totales de actas ingresadas, según decía la solicitud de Creo. ¿Cuál fue la explicación del CNE para no aceptar o respecto a esta irregularidad? Bueno, lo que se señaló simplemente es que lo que se había caído es la página web y que ellos tenían pruebas fehacientes de que el sistema informático nunca se paró. ¿Y fueron exhibidas las pruebas? ¿Fueron exhibidas las pruebas? No. Las pruebas serían las gráficas que se presentaban proyectadas en PowerPoint. Las únicas pruebas válidas en ese caso serían una auditoría informática por parte de peritos informáticos, que no soy yo, que puedan efectivamente verificar que ese sistema nunca paró en su proceso de, disculpe la redundancia, procesamiento de los datos. Pero esos en realidad no eran, mi querido Alfredo, los temas de fondo. Los temas de fondo en realidad era una decisión política de poner en firme, entre comillas, los resultados para entonces tener la justificación de hacer el desalojo de las personas que estaban en las 6 de diciembre, como efectivamente se produjo el día de hoy a partir de las 2:30 o 3 de la mañana, en donde a las personas que estaban haciendo la vigilia allí en las 6 de diciembre y Voz Mediano, pues se las desalojó por la fuerza pública. Respecto a otro asunto presentado en la solicitud de Creo, sobre el apagón, el acceso al sitio de consulta de resultados y el cambio de tendencia que posteriormente se registró en el sistema informático. ¿Cuál fue la explicación técnica que se dio? Bueno, la explicación técnica que se dio es que efectivamente ese cambio de tendencia nunca existió, que supuestamente pues el ingreso de los datos nunca se suspendió y que nunca hubo una tendencia en la cual Guillermo Lasso hubiese estado ganando. Esa parte yo no lo podría verificar, toda vez que, en mi caso particular, en el sitio de difusión de los resultados en el Hotel Marriott, ¿no es cierto?, difusión de los resultados del propio Consejo Nacional Electoral, simplemente nunca hubo ningún resultado hasta las 7 de la noche, contraviniendo inclusive la norma de la ley que dice que los resultados deben difundirse conforme vayan llegando. 5:30 de la tarde tenían los primeros resultados, sin embargo no los difundieron. Y en este caso correspondía a una auditoría. No habían resultados. ¿Qué correspondía entonces para la solicitud? ¿Una auditoría que verifique si hubo o no hubo la apagón? Pero por supuesto que sí, que se anunció que estaban predispuestos a aquella auditoría, sin embargo no se ha procedido conforme lo solicitado en cuanto a implementar a través de peritos informáticos independientes, absolutamente independientes, y esa circunstancia pues efectivamente no es positiva para absolutamente nadie. Sobre el comportamiento anómalo y estadísticamente imposible de que un 4.7% de actas muestren resultados favorables al binomio Moreno-Glass de 80.14% a 19.36%, mientras el 95.3% de votos da un resultado a favor de Lasso Páez con el 50.25% contra 49.75% del Moreno-Glass. ¿Por qué el CNE negó el reconteo de votos en ese caso? ¿Por qué lo consideró innecesario?
Porque muy simple, señalaron que estadísticamente pues esa es una argumentación equivocada, fuera de lugar, y que efectivamente pues no había razón de por qué. Pero son 500.000 votos, digamos estadísticamente es así dicho, la palabra fría no dice nada. Eran 500.000 votos en los cuales había un resultado que alteraba el resultado total. Bueno, esa argumentación que se expuso allí, mi querido Alfredo, tenía que ver justamente, o la posibilidad de la contestación en esos términos, tenía que ver en la posibilidad que se negó a los delegados de poder concurrir igualmente con los técnicos que pudiesen hacer las argumentaciones necesarias. Y eso fue propuesto varias veces y efectivamente negado por votación de 5-0 por unanimidad. Se negó tanto eso cuanto todos los pedidos y adicionalmente, lo más grave de todo, Alfredo, se puso en firme resultados que no estaban en firme. Se puso en firme entre comillas, porque el hecho de que abusivamente se haya votado, se haya impedido, se haya puesto en indefensión a esos delegados de esa candidatura, no significa que jurídicamente tengan valor. Si es que están pendientes recursos administrativos en la provincia de Pichincha o en la provincia de Imbabura y no se han evacuado, mal puede hacer el Consejo Nacional Electoral la proclamación de esos resultados que adicionalmente no solo que no ha evacuado, no están en firmes y no ha resuelto esos reclamos administrativos. ¿Cómo es posible que eso suceda? Pues muy simple, eso sucede en el país de Manuelito, este Ecuador, donde se ha copado la institucionalidad democrática y se hace cualquier cosa independientemente de que no esté respaldado en la ley. Es decir que, en síntesis, la Alianza Creo Suma se puede decir que no presentó pruebas, pero no porque no las tenía, sino porque se les fue negado el derecho a exhibirlas. Pero por supuesto, pero además de que fue negado el derecho, Alfredo, no correspondía cerrar la audiencia. Y si no hubiesen cerrado la audiencia, porque jurídicamente no podían, hubiésemos podido presentar las pruebas en la continuación de la audiencia. Eso fue negado. El libreto estaba escrito, y estaba escrito en el sentido de que ayer quedaban en firme. Ya lo anunció el presidente Pozo a través de su cuenta de Twitter, que se proclamarían los resultados y se notificarían antes de la audiencia. Exactamente igual a lo que sucedió el martes de la semana pasada, hoy 8 días, cuando dijo que los resultados eran irreversibles y saludó al pueblo ecuatoriano por haber elegido presidente y vicepresidente, cuando ni siquiera el día de hoy esos resultados están en firme. Se volvió a repetir ese libreto, mi querido Alfredo y ecuatorianos, y obviamente eso es absolutamente inaceptable, ilegal, y deberá actuarse sobre aquello en el ámbito jurídico para dejar testimonio de lo que está sucediendo, más allá de que no creo que haya ninguna posibilidad de que en esta institucionalidad cooptada se pueda luchar, esgrimir razones, porque eso no sirve. Lo que sirve es el voto unánime de los correístas en el Consejo Nacional Electoral. Pero de acuerdo al debido proceso, ¿qué instancias quedarían todavía? ¿Qué recursos? Bueno, habría que analizar, hay varias instancias, habría instancias administrativas a nivel nacional, habría instancias contenciosas, ¿no es cierto? Esas instancias administrativas sería la objeción a los resultados numéricos, ¿no es cierto?, planteados por el Consejo Nacional Electoral, y que al menos hasta ayer, hasta más de las 10 de la noche, aún no se notificaba. Seguramente se habrá notificado a las 11:59, no sería absolutamente raro, pero en todo caso, hoy y mañana, en principio, hay el plazo para interponer esos recursos. El uno, como le decía, la objeción a los resultados numéricos del escrutinio nacional, habría como plantear un ámbito, en el ámbito jurisdiccional, ¿no es cierto?, directamente la apelación de aquello o impugnar la resolución del Consejo. Podría plantearse la nulidad del escrutinio, podría tal vez plantearse inclusive la nulidad de las elecciones en una acumulación de hechos ilegales de tal naturaleza. Pero eso, ¿quién lo tiene que resolver? Consecutivamente a lo largo de 6 o 8 meses, bien podría suceder aquello. Pero eso lo resolverá el propio CNE o el Tribunal Contencioso Electoral, donde también están 5-0. Bueno, sí, en ambos casos va a suceder exactamente lo mismo, ¿no?
Va a suceder que tanto el Consejo Nacional Electoral cuanto el Tribunal Contencioso Electoral, que tienen esa composición, seguramente, como le dije hace un rato, negarán los recursos, cualquiera que este sea, y con cualquier tipo de pruebas que se presente. Ya el día de ayer lo dijo el consejero Pozo, presidente Pozo, que efectivamente el derecho electoral pues había que cumplirlo a pie juntillas, la letra del Código de la Democracia, independientemente de lo que pueda decir el mandato de la Constitución, el debido proceso y la garantía de los derechos de los actores en el proceso electoral. Fausto Camacho, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Estefi. Son las 7 de la mañana con 16 minutos. Tiempo de ir a una pausa con ustedes. Cuando regresemos estará Lídice Larrea, la ministra de Inclusión Económica y Social. A un año del terremoto, la situación de los damnificados, las obras del gobierno, las atenciones que aún no llegan. Lo analizamos al volver. Quédese en nuestra sintonía. Lídice Larrea, ministra de Inclusión Económica y Social. Bienvenida a Contacto Directo. Muy buenos días, Estefi. Buenos días. A un año del terremoto del 16 de abril que vivimos los ecuatorianos, Manabí siendo la provincia más afectada, ¿cuál es la situación hoy, ministra? ¿Cuántas personas han salido de los campamentos o albergues? ¿Cuántos están refugiados? ¿Cuántos siguen pidiendo ayuda? Estefi, casi a un año del terremoto nosotros podemos hacer una evaluación de qué es en qué forma hemos actuado. La reconstrucción ha sido integral, ha habido una reconstrucción tanto en infraestructura como una reconstrucción social, y es lo que el Ministerio de Inclusión Económica y Social viene realizando. Nosotros estuvimos a cargo de más de 32 albergues al inicio de este terrible episodio para todos nosotros los manabitas, y luego de eso se agrupan en 26 grandes albergues en donde logramos tener casi unas 2.500 familias, lo que significaban más o menos unas 10.000, 12.000 personas, dependiendo del número de familias. En la actualidad contamos con 15 albergues, más o menos aproximadas unas 900 personas. Nosotros tenemos un cronograma de cierre de los albergues, y cada una de las personas que han estado dentro de los albergues como familias damnificadas han salido con una solución a través de nuestros bonos, a través de incentivos, a través de los bonos de reconstrucción, reparación, reconstrucción de vivienda propia que entregaba el Midubi, y ahora en el último proceso de cierre que nosotros tenemos, entregaremos soluciones habitacionales a todas las familias que se encuentren ahí. Ninguna familia ha salido desprotegida de parte del gobierno nacional. Según el comité que se conformó para la reconstrucción, se han asignado unos 2.400 millones de dólares aproximadamente, a lo que incluye todo el proceso, ¿no? A su ministerio, en cambio al MIES, en el periodo 2016-2017, se les asignó 44 millones. Pregunto porque es una cifra pequeña en relación a lo asignado para todo lo que comprende la reconstrucción, y además considerando todo lo que se recaudó también por el IVA, por la contribución solidaria sobre las remuneraciones. ¿Qué se pudo hacer en el MIES con ese monto? Estefi, el trabajo que nosotros hacemos es un trabajo incuantificable. La reconstrucción social, reintegrar a esas familias a sus actividades, darles esa solidaridad, pero sobre todo la protección que ellos necesitaban, que tengan la seguridad de que sus hijos vayan a las escuelas, de que sus hijos puedan acceder a servicios de salud, de que dentro de estos espacios temporales, como fueron los albergues, tuvieran un espacio de familia, un espacio de hogar. Fue lo que el MIES ha hecho. Para esto, la administración de estos albergues y sobre todo la buena armonía que se debería generar esto, era el trabajo que nosotros nos habían encomendado, y que creo que tuvimos un excelente resultado gracias a que también cada una de las personas damnificadas estuvieron con nosotros realizando un trabajo. Ahora, en los 44 millones que usted acaba de decir, sí, en los 44 millones que usted acaba de decir, nosotros teníamos a nuestro haber destinar eso para alimentación, la alimentación de cada uno de los damnificados. Luego de esto, obviamente, hacíamos un presupuesto con las otras instituciones para ver el tema pues de servicios básicos, de infraestructura, de personal. En cada uno de los albergues, la alimentación de ellos nos costaba más o menos $5 con 78 centavos diarios, y en total unos $12 ya con las otras instituciones del Estado. Los albergues fueron dotados de calidad y sobre todo de calidez en un trabajo que lo hicimos a conciencia y con compromiso social. Y lo hicieron además trabajando en coordinación con los otros ministerios, y hablando de ello, cada ministerio
supuesto. tiene sus competencias. El Midubi es el encargado del bono y de la vivienda, pero ustedes están al tanto de lo que está ocurriendo y de la situación. Usted decía, bueno, hoy por hoy ya todos tienen una solución habitacional de una u otra manera, pero nos decían cuando hacíamos un recorrido por Manabí, algunos de los moradores, las siguientes historias. Escuchemos. Ella es Blanca de la Cruz, vive en el caserío El Tomatal, en Manabí. El pasado 16 de abril perdió su casa debido al terremoto. Desde ese entonces habita en un refugio de lona y caña. Cuenta que solicitó al Midubi un bono para construir una vivienda nueva e inmediatamente le otorgaron este certificado, informándole que resultó favorecida. Durante 6 meses no le ha llegado nada. Ya ve las primeras lluvias, ya andamos en lodo, sufriendo, ¿qué más queda? Angélica Bravo, de 70 años, y su esposo Edison, de 82, afirman que también se les otorgó el bono de vivienda nueva. Estamos esperando que si van a venir las casas y nada. En la ciudadela San Alejo vive Segundo Briones, de 81 años, junto a su esposa Amelia Álava, de 70. Ellos también resultaron favorecidos con un incentivo de vivienda nueva. Nosotros que somos de tercera edad y más que todo, ellos dijeron que prontito mi casa me iba a salir. Esta vez sale. ¿Qué pasa en estos casos, ministra? 6, 7 meses de espera. Le pregunto, ¿todavía hay familias con su certificado de bono, pero sin una respuesta? Estefi, el trabajo ha sido intersectorial e interministerial. Nosotros trabajamos conjuntamente con Midubi, con Ministerio de Seguridad, Ministerio de Salud. Nuestra responsabilidad siempre fueron los albergues, pero cada uno de estos territorios también fueron visitados por el Gobierno Nacional y por nuestros delegados en territorios. Usted me muestra ahí 3 casos de los más de 22.000 soluciones habitacionales que hemos entregado. Por supuesto que han habido retrasos dependiendo de la zona donde se encuentren. Muchas de las familias son apegados a su historia, a su cultura, a su tradición y no quieren salir de estos espacios donde ellos han permanecido por muchísimos años. Son zonas de alto riesgo donde de pronto no se puede construir. Si bien ellos tienen un certificado, se ha vuelto a hacer una evaluación de todos esos bonos emitidos para darles la solución definitiva a estas personas. Bueno, y en efecto, más de 22.000 casas entregadas, 12.000 casas en proceso y sobre todo vamos a cerrar los albergues entregando soluciones habitacionales a todos los damnificados. Le decía, pero usted más que nadie sabe las necesidades, y eso no es una crítica, sino lamentablemente la necesidad es tan grande que no se ha avanzado. Lo importante es que se esté avanzando, pero no son 3 casos, y usted lo sabe muy bien, son muchos más casos. Pero hay una realidad. Así es, Manabí vive avanzado, en medio de la esperanza todavía, un año después de haberlo perdido todo, el tener que reconstruir. Las cifras del Comité de la Reconstrucción es que se ha invertido un aproximado de 45.000 viviendas más o menos, pero unas 15.000 están terminadas, según las cifras que están manejando. Es decir, faltan 30.000 todavía en ejecutar. Pregunto, ¿cuánto tiempo estiman que tome pues atender en esta área a todos los que se quedaron sin nada? ¿Y cuál es la situación de aquellos como los que vimos están ya en estos refugios con lamentablemente las lluvias que estamos viviendo en los últimos meses? Así es, mire Estefi, nosotros estamos dando una respuesta responsable a un año del terremoto. No es la mejor opción compararnos con otros países, pero si pudiéramos ver lo que ha sucedido en otros, valga la pena decirlo, dan soluciones temporales, pero no soluciones habitacionales definitivas como las que nosotros estamos dando. Nosotros no estamos entregando una casa que con una nueva réplica o con una estación invernal como la que estamos viviendo vaya a desaparecer. Se están dando soluciones realmente con las precauciones del caso. Estamos a un año, hemos otorgado miles de viviendas, se han entregado miles de certificados de reconstrucción. Si usted vuelve a recorrer Manabí, usted puede ver cómo hay cantidades de casas, tenemos un territorio sembrada de nuevas viviendas y sobre todo de reconstrucciones y las nuevas urbanizaciones hechas por el Estado, donde nuestros damnificados y donde las personas que anteriormente no tenían casa, que muchas veces alquilaban, que prestaban una vivienda, se les está entregando una solución de vida. Terminar preguntándole sobre... Creo que ha sido rápido en un año. Y déjeme decirle algo, yo me siento orgullosa de mi tierra, de nosotros los manabitas, que conjuntamente con un gobierno nacional nos hemos levantado, nos hemos reconstruido. No solo es una reconstrucción en viviendas, Estefi, tenemos una reconstrucción
construcción vial. Ok, pero tenemos una situación y si me permite quisiera terminar preguntándole sobre eso por cuestión de tiempo, nos queda un minuto, porque en estos días hemos reportado pues la lamentable situación que está viviendo Manabí con las inundaciones producto de estas fuertes lluvias. Los televidentes de hecho nos han hecho llegar sus videos, están totalmente bajo el agua. Ustedes han activado albergues, tengo entendido son 472 familias en Portoviejo, en Chone, en Manta, están otros en Jipijapa, en Rocafuerte, hay 45 refugios temporales en Manabí, pero según la Secretaría de Riesgo son más de 6.500 familias las afectadas a nivel nacional. ¿Cómo se está atendiendo ahora mismo esta emergencia con Manabí bajo el agua? El protocolo continúa, esto es una responsabilidad y la rectoría la tiene la Secretaría de Gestión de Riesgos. Nosotros nos activamos con la ayuda humanitaria, trabajamos coordinados con ellos, llegamos hasta los sitios donde se necesiten y se entregan los kits, sobre todo colchones, víveres, vituallas, que es lo que las personas en una primera instancia necesitan. Se busca poner a las personas en un buen recaudo, en familias acogientes, pero sobre todo, si sucediera el caso, como es lo que ha sucedido ahora, estamos preparando 3 albergues, 2 en Portoviejo y 1 en Jipijapa, que son albergues donde se pondrán temporalmente a personas que están en laderas del río y que pueden perjudicarse. Se está actuando coordinadamente y se actúa con los gobiernos autónomos descentralizados en cada uno de los territorios. Precisamente hoy día el señor presidente recorre las zonas para ver, cuantificar sobre todo los daños y ver qué otras medidas emergentes podemos tomar. Algunos de los anuncios y las observaciones de Lidy Larrea, la ministra de Inclusión Económica y Social, hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Estefi. A usted. 7:32, una pausa y al regresar está en nuestros estudios Abdalá Bucaram Pule, ex candidato presidencial por Fuerza Ecuador Fe. La situación del proceso electoral más allá del reclamo de la alianza Creo Suma, un sistema electoral que resulta funcional al proyecto político en el poder. Lo analizamos. Quédese en nuestra sintonía. El reclamo presentado por la alianza Creo Suma al CNE en el contexto de una apretada diferencia de votos en la segunda vuelta presidencial, que es la primera vez que se produce en una década, va más allá del simple resultado porque históricamente plantea un problema sistémico en el nuevo modelo político que rige al Ecuador. Talo Bucaram, ex candidato presidencial de Fuerza Ecuador. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, doctor. Un saludo a todos los televidentes. La expresión de la voluntad popular en las urnas y el sentimiento colectivo de exigir un escrutinio transparente del voto, ¿qué pone en evidencia? ¿Qué está detrás de todo esto? Bueno, lo que hace es dejar en claro lo que dijimos durante toda la campaña. No hay confianza del pueblo en sus instituciones. Se percibe que existe un gobierno totalitario que controla todos los poderes y donde la voz de un solo hombre es más importante o se impone por encima de los derechos de un pueblo y de la propia Constitución. El resultado es que cual fuese finalmente el resultado de la elección, sea cual hubiese sido, el pueblo iba a tener la desazón o la incertidumbre de saber si existió o no fraude electoral. Y por eso hoy hay poca confianza en lo que hace el Consejo Nacional Electoral, por la falta de independencia de los poderes. Esto va mucho más allá, como bien lo mencionaba en un inicio de la entrevista, del reclamo que hoy hace la alianza del señor Lasso con Suma. Lo que realmente se está evidenciando en el Ecuador es un país fraccionado, dividido por un modelo de odio que ha diseñado Rafael Correa para nuestro país, que tiene que cambiar y que el próximo gobernante, en este caso de mantenerse los resultados, el señor Lenín Moreno, tiene la ardua tarea de reunificar al Ecuador, de cambiar este estilo de prepotencia y de odio y de realmente cumplir con un anhelo de cambio que lo tiene más del 60% de los ecuatorianos. Está visto que el modelo del socialismo del siglo XXI ha implantado en varios países de las Américas un régimen democrático que no cumple el principio básico de la separación de funciones del Estado, lo cual deriva en una sumisión de la función electoral que limita el derecho al sufragio y termina blindando al poder público contra la alternancia. ¿Qué repercusiones tiene esta situación en la vida de una sociedad que aspira a vivir en democracia? Bueno, una de nuestras propuestas precisamente ante un posible acuerdo que no se dio
por la falta quizás de experiencia política de quienes estaban en la segunda vuelta conformando esta alianza, creo, Suma, fue la necesidad de prometerle al Ecuador una nueva asamblea constituyente que permita garantizar esa independencia de los poderes del Estado. No era suficiente a través de una consulta popular porque era necesario reestructurar el marco institucional en el país. Era importante ofrecer ese cambio y lamentablemente no se quisieron asumir esas responsabilidades y aquí están las consecuencias. Una segunda vuelta no se gana después de la elección, se gana antes de la elección. En una segunda vuelta no puede haber descansos para feriados, hay que salir inmediatamente al territorio a convencer uno a uno de lo que estaba en juego y lamentablemente no existió eso y hoy pues vemos los resultados que se han dado y que en democracia hay que saber aceptarlos. El resultado electoral, holgado en bonanza económica o apretado en tiempos de crisis, era un resultado que se veía venir, que se presentía, por lo mismo que el presidente retiró su propia candidatura personal para dar paso a un sucesor. Pero este resultado estaba predeterminado por un naipe marcado en las diferentes etapas del proceso electoral. Bueno, finalmente volvemos a la falta de confianza en las instituciones. Todos podemos tener la percepción de que existió o no existió un fraude electoral. Finalmente lo que cuenta son las pruebas. Desde mi óptica, en mi participación, pude haber sido afectado en la primera vuelta, pero jamás salí a gritar fraude porque no tenía un acta para evidenciarlo. Y yo creo que en eso tenemos que ser muy responsables. Si no queremos llegar a ser lo que hoy es Venezuela, tenemos que luchar efectivamente contra un proyecto que busca llevar al Ecuador a vivir como Venezuela, pero tenemos que comportarnos también de forma distinta, como lo hace la oposición venezolana o quienes están en contra de estos sistemas totalitarios y autoritarios de gobierno. Entonces no es solo de salir a quejarse y a reclamar porque uno tenga la percepción de que algo pasó, se necesitan las pruebas contundentes y lamentablemente, desde mi óptica, y lo digo con total frontalidad, alguien al interior del equipo del candidato Guillermo Lasso le ofreció recolectarle el 100% de las urnas. Se cobraron alrededor de más de 4 millones de dólares y esas actas hoy no existen y no se puede. Pero lo que pasó ayer en el CNE es que el CNE le negó a, creo, Suma, la posibilidad de presentar las pruebas. Bueno, hay que revisar esas pruebas nuevamente. Pero por eso, mire, doctor, si usted tiene el 97% de las actas, usted tiene que saber lo que pasó y tiene que demostrarlo. Pero si no lo hace... Bueno, pero es que aquí hay un asunto. Si no lo hace, puede llevar al pueblo una irresponsabilidad de caotizar el país. Mire, y creo que tampoco es la forma. Es que tenemos que respetar la democracia, nos guste o no. Ojo, yo he luchado activamente y me he expuesto inclusive contra un sistema totalitario del actual mandatario. Pero soy un hombre que siempre lucha democráticamente con pruebas, fundamentadamente, aunque a muchos no les gusta escuchar. Los líderes no siempre tenemos que... Pero aquí hay un problema. Los administradores de esta industria electoral, antes, por decisión de la consulta popular de mayo 25 de 1997, representaban a los partidos más votados. Ahora solo representan al partido que esté en el poder. Efectivamente. Entonces, ¿qué puede usted hacer con pruebas si no le dejan presentar las pruebas? Es que coincidimos totalmente en que el problema del sistema va mucho más allá de la elección o del reclamo. El problema es el sistema, la falta de independencia de los poderes. Pero dentro de este marco que hemos aceptado y en el que hemos aceptado sus reglas del juego, hay que comportarse democráticamente y no copiar las prácticas totalitarias del actual régimen. Entonces, repito, los líderes no siempre tenemos que salir a repetir lo que el pueblo quiere obligarnos a decir. Tenemos que orientar y decir la verdad. Hoy tenemos que seguir en esta lucha. Y si no existen las evidencias o las pruebas para evidenciar lo que ha sucedido o el fraude que muchos piensan que ha existido, hay que aceptar democráticamente el resultado y seguir luchando porque el próximo gobierno, en este caso el del señor Moreno, cumpla con todas las ofertas que hizo. No se puede mantener un modelo de odio. Hoy, señor Moreno, su principal enemigo es Rafael Correa. Pídale que se calle.
que le está haciendo mucho daño. Bueno, ya se va después de un mes. Darlo Bucarán. Gracias. Y creo por que fue una de las fortalezas del señor Moreno, que el señor Correa ofreció que si Moreno ganaba, él se iba. Y todo el país quiere que se vaya. Gracias por su participación en Buenos Contacto días. Directo. Estefi. Concluimos así esta emisión. A ustedes, como siempre, gracias a su confianza y sintonía. Nos volvemos a encontrar mañana, Alfredo. Mañana continuamos rayando la desinformación en Contacto Directo.